Una cuidadora entró a una mansión sin imaginar el peso de los secretos que escondería ese lugar. Un millonario consentido se esconde detrás de muros levantados por dolores que nadie se atrevió a tocar. Un baño se convierte en el momento en que viejas verdades salen a flote como cicatrices vivas. Y lo que parecía solo un trabajo se vuelve una oportunidad para sanar el pasado más oscuro. Antes de que descubras este giro tan chido, dale like al video y suscríbete al canal para que no te pierdas más historias increíbles como esta. La reja de hierro forjado, tan imponente como la promesa de un futuro incierto, se abrió con un chirrido lento, casi teatral. Luz, con su maleta gastada y un contrato arrugado en las manos, sintió el aire denso de ese nuevo mundo. No era el suyo. Frente a ella, la mansión Montero se erguía, una fortaleza de mármol y cristal que parecía burlarse de su sencillez. Coches de lujo, alineados como trofeos relucientes, reflejaban el sol de la tarde y el jardín, esculpido con una precisión casi dolorosa, parecía más una exhibición que un lugar para vivir. Ella era solo una cuidadora común, una pieza minúscula en ese tablero de gigantes, pero algo dentro de ella susurraba que ese trabajo, más que un salario, sería un parteaguas en su vida. El silencio dentro de la mansión era casi palpable, un lujo pesado que se mezclaba con el olor a cera y flores exóticas. Las paredes adornadas con obras de arte y espejos dorados exhibían una riqueza fría, sin vida. Era un mausoleo de opulencia, donde la ausencia de calor humano se sentía en cada pasillo resonante. Luz apretó la correa de su maleta, sintiendo el peso de sus propias preocupaciones, la madre enferma, la hermana menor al borde del abismo, las cuentas que no esperaban. Pero detrás de la fachada de sirvienta había una mujer forjada en la lucha, con una determinación que ni siquiera el más gélido de los ambientes podría quebrar. Él la esperaba en la sala principal, un trono de cuero y ruedas que parecía hecho a medida para su arrogancia. Javier Montero. El nombre, susurrado por los pocos empleados que la recibieron, venía cargado de una reverencia mezclada con un miedo contenido. Atado a la silla de ruedas, él la observó con ojos de un azul tan intenso que parecían capaces de perforar el alma. El primer contacto fue una prueba, una trampa sutil. «Así que la nueva heroína ha llegado», dijo él, la voz grave y cargada de un sarcasmo cortante. «Espero que no haya venido con la ilusión de que este será un trabajo fácil, señorita». «Luz». «Luz Hernández», respondió ella, la voz firme, sin vacilar. «No tengo ilusiones, señor Montero. Solo un contrato que cumplir». Una sonrisa. Amarga curvó los labios de él. «¿Un contrato? Ah, sí, todas vienen con un contrato, y todas se van antes de que la tinta se seque. Dígame, Luz Hernández, ¿cuál será su excusa? ¿La soledad de la casa? ¿Mi peculiaridad? ¿O el tedio insoportable de tener que lidiar con un inválido?» Luz sintió un escalofrío de rabia, pero mantuvo la compostura. «Mi excusa, señor Montero, será la de que cumplí mi trabajo, y no soy de las que se rinden fácilmente». Él la estudió por un largo momento, los ojos azules brillando con una mezcla de curiosidad y desdén. Esa mirada, ella lo sabía, ya había ahuyentado a muchas otras. Pero Luz no retrocedió. Ella había enfrentado monstruos más grandes que la arrogancia de un millonario. Los primeros días fueron una guerra silenciosa. Órdenes frías eran proferidas sin que él siquiera la mirara. El silencio cortante de la mansión era interrumpido solo por el tintineo de la vajilla o por el sonido de las ruedas de la silla de Javier. Él la probaba a cada instante, dejando caer objetos accidentalmente, ignorando sus preguntas, usando un tono de voz que haría sentir insignificante a cualquiera. Luz, sin embargo, se movía con una calma que lo desarmaba. Ella organizaba los libros empolvados de la biblioteca, cuidaba de las comidas que él apenas tocaba, y respondía a cada desafío con una dignidad inquebrantable. La guerra de miradas era constante, la de él, desafiante y gélida, la de ella, paciente y observadora, buscando una grieta en la muralla que él había erigido. Fue en el baño, la razón primordial de su contrato,
donde surgió la primera grieta en la armadura de Javier Montero. La tarea era diaria, íntima, y él la detestaba. Cada cuidadora anterior había renunciado, incapaz de soportar la humillación que él se empeñaba en imponer en aquel momento de vulnerabilidad. Aquella tarde, después de días de resistencia, velada, finalmente cedió a regañadientes. Luz preparó el agua, acomodó las toallas, el profesionalismo en cada gesto. Con un suspiro de derrota, Javier permitió que ella lo ayudara a quitarse la camisa. Las manos de Luz, firmes y cuidadosas, se deslizaron por la tela, y entonces ella vio. No eran solo las marcas de la atrofia muscular o la palidez de quien vive a la sombra. Eran cicatrices, cicatrices antiguas, profundas, algunas finas como cortes de navaja, otras anchas y deformes, como quemaduras esparcidas por su espalda y hombros, grabadas en la piel como secretos dolorosos. Cada marca era un grito ahogado de un pasado de violencia, una historia de dolor que él había escondido bajo capas de lujo y arrogancia. En ese instante, el hombre orgulloso, el millonario mimado, quedó expuesto en su forma más humana, más frágil. Luz no sintió lástima, sintió furia, furia por ese cuerpo marcado, por esa vida robada, por todo el dolor que esas cicatrices representaban, y, junto con la furia, una extraña y poderosa conexión nació. Él la alejaba con palabras afiladas, con el sarcasmo de siempre, pero cada retroceso, cada intento de alejarla, era seguido de una aproximación inevitable, un vínculo invisible que comenzaba a formarse entre ellos. Allí, en el silencio del baño, el mundo de Javier Montero y el mundo de Luz Hernández colisionaron, y nada más sería igual. La revelación de las cicatrices en el cuerpo de Javier no fue un shock que la paralizó, sino una chispa que encendió algo en Luz. Ella continuó el baño con la misma destreza, pero ahora sus toques estaban cargados de una nueva intensidad, una mezcla de respeto y una furia silenciosa contra lo que fuera que hubiera causado esas marcas. Javier, por su parte, sintió el peso de la mirada de ella, no una mirada de lástima, sino de algo más profundo, algo que no lograba descifrar. Intentó retomar el control, la voz más áspera que de costumbre. ¿Terminó el espectáculo, señorita Hernández, o pretende quedarse admirando mi colección de imperfecciones? Luz levantó los ojos hacia él, la expresión seria. No hay espectáculo aquí, señor Montero, solo la verdad. Él desvió la mirada, un rubor discreto coloreando sus mejillas. Era la primera vez que ella lo veía verdaderamente avergonzado. La verdad es que ciertas cosas no necesitan ser dichas o vistas. La verdad es que ciertas cosas necesitan ser vistas para ser curadas, rebatió ella, la voz baja, pero firme. Y yo no tengo miedo de lo que veo, señor Montero. Ese día, la barrera entre ellos no se derrumbó, pero se agrietó. Javier continuó con su postura defensiva, pero había un matiz en sus gestos, un silencio menos hostil en sus órdenes. Luz, por su parte, comenzó a observar cada movimiento de él con una atención redoblada, como si cada cicatriz contara una historia que ella necesitaba descifrar. Notó la forma en que él evitaba ciertos toques, cómo se encogía ligeramente al menor contacto inesperado, y la manera en que sus ojos, antes tan fríos, ahora llevaban un brillo casi melancólico cuando pensaba que no estaba siendo observado. Los días se transformaron en semanas, y la rutina de la mansión, antes monótona, comenzó a adquirir nuevos contornos. Luz, con su presencia discreta y su persistencia silenciosa, comenzó a minar la fortaleza de Javier. Ella lo animaba a salir de la sala principal, a respirar el aire fresco del jardín, a sentir el sol en la piel. Él se resistía, claro, con la misma terquedad que lo caracterizaba, pero Luz no retrocedía. Usted necesita sol, señor Montero, y aire puro. Quedarse encerrado aquí solo alimenta los fantasmas. ¿Y qué sabe usted sobre fantasmas?, replicó. Que él, los ojos azules centelleando. Lo suficiente para saber que se alimentan de la oscuridad, respondió ella sin inmutarse. Fue en una de esas insistencias cuando ocurrió el accidente. Luz lo convenció de intentar levantarse de la silla, dar algunos pasos con su apoyo.
bajo el pretexto de que el médico lo había recomendado. Javier, con la reticencia estampada en el rostro, aceptó. Se aferró a los brazos de ella, los músculos tensos, la frente arrugada en esfuerzo. Dio un paso, luego otro, tambaleándose, el cuerpo debilitado por la inactividad. Luz lo sostenía con firmeza, animándolo con palabras tranquilas, pero la fuerza lo abandonó. Tropezó, y antes de que Luz pudiera sostenerlo completamente, cayó de rodillas sobre el césped suave del jardín. La caída no fue solo física, fue un golpe a su dignidad, un enfrentamiento brutal con su propia impotencia. Por un instante se quedó allí, postrado, la cabeza baja, los hombros temblando. Luz se arrodilló a su lado, sin invadir su espacio, solo presente. Fue entonces cuando él murmuró, la voz embargada, casi inaudible. Nunca debía haber sobrevivido. Aquellas palabras, cargadas de un dolor tan antiguo, golpearon a Luz como un puñetazo. Ella no respondió con palabras de consuelo vacías. Simplemente extendió la mano y tocó su hombro, un toque ligero, pero cargado de significado. Era un recordatorio silencioso de que ella estaba allí, que vivir era una elección que él todavía podía hacer, a pesar de todo. Él no la apartó. Permitió el contacto, una pequeña señal de que la muralla estaba de hecho cediendo. Luz necesitaba ese trabajo, necesitaba el dinero para mantener a su madre viva, para sacar a su hermana, Pilar, de las calles peligrosas, del barrio donde vivían, para pagar las cuentas que se acumulaban como una avalancha. Pero cada día que pasaba en la mansión Montero, cada vez que organizaba los libros empolvados, cuidaba de las heridas escondidas de Javier o enfrentaba su frialdad, se daba cuenta de que no lo hacía solo por dinero. Lo hacía porque veía, detrás de la muralla de arrogancia y dolor, a un hombre herido intentando existir. Y de alguna forma la propia lucha de él resonaba con las batallas que ella libraba en su propia vida. Ese trabajo era más que un contrato, era una misión, una oportunidad de probarse a sí misma que incluso en los lugares más improbables, la esperanza podría florecer. Las conversaciones a la sombra del viejo ahuehuete en el jardín se convirtieron en el nuevo ritual. El árbol, con sus ramas retorcidas y su follaje denso, parecía un confidente silencioso, testigo de la lenta deconstrucción de Javier y la revelación de Luz. Al principio las palabras eran pocas, vacilantes, como si probaran el terreno. Javier comenzaba con frases cortas sobre el clima o el silencio de la casa, pero Luz, con su paciencia inquebrantable, lo animaba a ir más allá. Ella no lo presionaba, solo creaba el espacio para que él se sintiera seguro para hablar. Fue en una tarde soleada, con el viento balanceando suavemente las hojas del ahuehuete, cuando Javier finalmente se abrió. La voz baja, casi un susurro, comenzó a contar. Una infancia robada, no por pobreza sino por crueldad. Castigos que iban más allá de la disciplina, dejando marcas no solo en la piel, sino en el alma. El tío, la figura que debería haber sido un puerto seguro, transformado en verdugo, el responsable de las cicatrices que Luz había visto. Él decía que yo necesitaba ser fuerte, que el dolor me haría hombre, confesó Javier, la voz embargada por el recuerdo. Pero todo lo que hizo fue marcarme a fuego y soledad. Luz escuchaba sin interrumpir, sin juzgar. Sus propios ojos se llenaron de una tristeza profunda al imaginar al niño que Javier había sido, atrapado en aquel infierno particular. Y cuando él terminó, el silencio que siguió no fue de vergüenza, sino de una comprensión mutua. Entonces fue el turno de Luz. Ella no tenía historias de violencia física, pero sí de una lucha diaria por la supervivencia. Contó de noches en vela contando monedas, de la angustia de ver a su madre consumirse y a su hermana perderse, de la fuerza que necesitó tener para no rendirse, para no dejarse tragar por la desesperanza. Uno aprende a vivir con lo poco que tiene Javier, dijo usando su nombre por primera vez, un gesto íntimo que no pasó desapercibido, y a luchar para que ese poco no se convierta en nada. En el silencio entre una frase y otra, bajo la sombra protectora del ahuehuete, surgía algo que ni él ni ella se atrevían a nombrar,
No era amistad, era más profundo, no era pasión aún, era una conexión forjada en la vulnerabilidad, en el dolor compartido, en la resiliencia silenciosa, un reconocimiento de almas heridas que encontraban un extraño consuelo en la presencia una de la otra. Javier, impulsado por la presencia y la escucha activa de Luz, comenzó a dar pasos que parecían imposibles antes. Aceptó intentar terapia, aunque diciendo que no serviría de nada. Es una pérdida de tiempo, Luz. Nadie puede arreglar lo que está roto desde hace tanto tiempo. Pero iba. Y volvía diferente, un poco menos tenso, un poco más pensativo. Comenzó a abrir las ventanas de la mansión, dejando que la luz del sol invadiera las habitaciones que antes eran siempre sombrías. La sala, que antes era un mausoleo de recuerdos dolorosos, intacta durante años, comenzó a ser usada. Le pedía a Luz que leyera para él, o simplemente que se sentara allí en silencio, rompiendo la soledad que lo envolvía. Un día, después de una sesión de terapia, Javier la encontró en el jardín, bajo el ahuehuete. Su rostro, antes tan cerrado, mostraba una expresión de sorpresa y un brillo en los ojos. «Hoy hablé de ti», confesó, la voz un poco ronca. «Dije que, por primera vez en mucho tiempo, no me siento solo». Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un peso que ambos sintieron. Luz sintió el corazón acelerarse. Él se inclinó hacia ella, la mano extendida, vacilante. Ella no se movió. Y entonces, el beso. No fue un beso de pasión impulsiva, sino un toque suave, cargado de gratitud, de reconocimiento, de una promesa silenciosa. Fue un pacto de curación, un sello en todo lo que estaban construyendo, ladrillo por ladrillo, en aquel jardín. Un beso que decía: «Estamos juntos en esto y vamos a sanarnos». Mientras Javier avanzaba en su reconstrucción, Luz lidiaba con sus propias batallas. Las cuentas atrasadas se acumulaban, las llamadas angustiadas de su hermana, Pilar, eran cada vez más frecuentes, y las noches sin dormir se volvían una rutina. Ella se desdoblaba, intentando equilibrar la vida de cuidadora con la de proveedora, la de hija y hermana. El agotamiento era real, pero con cada pequeño avance de Javier encontraba una nueva fuerza. Juntos levantaron pequeñas victorias. Un paseo más largo en el jardín, sin la silla de ruedas, solo con el apoyo firme de Luz. Una banca de madera que él mandó colocar bajo el ahuehuete para que pudieran sentarse lado a lado. Y, sorprendentemente, Javier comenzó a hablar sobre la empresa de la familia, un imperio que había descuidado durante años. Decidió transformarla en algo humano, algo con propósito, no solo lucro. Porque incluso siendo millonario, Javier Montero estaba aprendiendo que no se construye nada grande solo. Estaba aprendiendo a confiar, a apoyarse, a compartir el peso y la alegría. La mansión, antes un santuario, de silencio y dolor, comenzó a vibrar con una energía diferente. Javier, que antes se negaba a recibir visitas o a participar en cualquier evento social, ahora permitía que algunos pocos amigos de confianza vinieran, e incluso se arriesgaba a esbozar una sonrisa genuina en ciertas ocasiones. La terapia estaba surtiendo efecto, y la presencia constante de Luz era el pilar que lo sostenía. Comenzó a hacer ejercicios ligeros, a fortalecer los músculos atrofiados, a dar pasos más firmes con el apoyo de ella. Cada pequeña conquista era celebrada por Luz, con un brillo en los ojos que Javier empezó a buscar. Pero mientras la vida de Javier ganaba color, la de Luz parecía sumergirse en tonos de gris. Las llamadas de Pilar, su hermana, se volvieron más desesperadas. «Luz, mamá está empeorando, y el alquiler, el casero amenazó con echarnos a la calle». La voz de la hermana, antes llena de una esperanza juvenil, ahora cargaba el peso de la desesperación. Luz sentía la opresión en el pecho, la culpa de estar allí, cuidando de la riqueza de otro, mientras su propia familia luchaba por sobrevivir. Hacía horas extras. Aceptaba trabajos adicionales en sus días libres, pero parecía que el dinero se escurría entre sus dedos. Javier notó el cambio en el semblante de Luz. La ligereza que ella traía a la mansión parecía disminuir cada día,
La observaba en silencio, notando las ojeras profundas, la forma como tomaba el celular con aprensión, la manera en que sus hombros parecían cargar un fardo invisible. ¿Pasó algo, Luz?, preguntó una tarde, mientras estaban bajo el ahuehuete. El tono de su voz era diferente, ya no el sarcasmo de antes, sino una preocupación genuina. Luz dudó, acostumbrada a mantener sus propias luchas en secreto. No es nada de lo que usted deba preocuparse, Javier. Cuando cuidas a alguien, las preocupaciones de esa persona también se vuelven tuyas, de cierta forma, replicó él, los ojos fijos en los de ella. Ya no soy el hombre que fui, Luz. Tú me enseñaste eso. Déjame intentar aprender a cuidar también. Esas palabras desarmaron a Luz. Respiró hondo y por primera vez desahogó sobre la situación de su familia, la enfermedad de su madre, la vulnerabilidad de Pilar, el miedo a perderlo todo. Javier escuchó en silencio, la expresión seria. Cuando ella terminó, no ofreció soluciones inmediatas, pero la miró con una comprensión que Luz nunca esperaría de alguien de su mundo. «Puedo ayudar, Luz», dijo, la voz firme. «El dinero no es problema para mí. Déjame encargarme de los gastos de tu madre, del alquiler. Es lo mínimo que puedo hacer». Luz sintió una mezcla de alivio y vergüenza. «No, Javier, no puedo aceptar. Yo trabajo, yo me las arreglo». «Y yo te debo más que un salario, Luz», insistió él, la voz suave pero irreductible. «Tú me devolviste la vida. Déjame retribuir. No es caridad, es colaboración. Tú me ayudas a ponerme de pie, yo te ayudo a mantener a tu familia segura. Es un pacto, ¿recuerdas?». La mención del pacto, del beso bajo el ahuehuete, suavizó la resistencia de Luz. Ella sabía que necesitaba la ayuda, y la forma en que él la ofrecía, sin lástima, pero con una dignidad que la respetaba, hizo la diferencia. Asintió, los ojos llorosos, un nudo en la garganta. A partir de ese día, la relación entre ellos se profundizó. Javier, con la mente más clara y el cuerpo más fuerte, comenzó a dedicarse a la empresa. Ya no quería un imperio frío e impersonal. Quería construir algo con propósito, algo que reflejara la humanidad que Luz había despertado en él. Pasaba horas en reuniones virtuales, reestructurando proyectos, invirtiendo en iniciativas sociales. Luz muchas veces se sentaba a su lado, escuchando, aprendiendo, ofreciendo su perspectiva simple pero perspicaz. «No se construye nada grande solo, Luz», repitió un día, los ojos fijos en la pantalla del computador, pero la mente en otro. «Lugar. Pasé la vida pensando que sí, que la soledad era la única forma de protección. Tú me mostraste que la verdadera fuerza está en conectarse, en confiar, en compartir». Planearon juntos la siembra de un nuevo árbol en el jardín, un retoño, un pequeño ahuehuete, para ser plantado en la tierra al lado del viejo árbol, como símbolo de todo lo que florecería a partir de allí. No era solo un gesto simbólico para Javier, era un acto de fe. Él, que antes no soportaba ser tocado, extendió la mano hacia Luz y juntos, con las manos sucias de tierra, plantaron el futuro. La cuidadora que entró por la puerta solo para dar un baño a un millonario mimado fue, en realidad, la única que lo desnudó por completo, no de la ropa, sino de los fantasmas que lo encadenaban. Esa noche, mientras el viento balanceaba las hojas del nuevo ahuehuete, estaban sentados en la banca lado a lado. La oscuridad de la noche ya no era opresiva, sino acogedora. Cada raíz firme de aquel retoño era una promesa, un recordatorio de que recomenzar no es borrar cicatrices, sino cuidarlas hasta que se transformen en historia, en testimonio de superación. Y allí, bajo el cielo estrellado, Luz y Javier sabían que su historia apenas estaba comenzando. La ayuda financiera de Javier llegó como un bálsamo para el alma exhausta de Luz. El alquiler de la pequeña casa de la familia fue pagado. Los medicamentos de la madre fueron comprados sin la angustia de tener que elegir entre uno y otro, y la mirada de desesperación en los ojos de Pilar, su hermana, disminuyó un poco. Luz sintió un peso ser retirado de sus hombros, una ligereza que no experimentaba desde hacía años.
Sin embargo, la gratitud venía acompañada de una extraña sensación de deuda, aunque Javier insistiera en que era una colaboración. «Mamá está mejor, Luz, de verdad», Pilar dijo en una de las raras veces en que su voz sonó aliviada por teléfono. «No sé cómo lo lograste, pero gracias, de verdad». La gratitud de Pilar era un alivio, pero Luz notó una punta de curiosidad, casi de sospecha, en la voz de su hermana. Pilar siempre había sido más pragmática, más escéptica. «¿Quién es ese hombre, Luz? Debe estar muy interesado en ti para hacer esto». Luz intentó explicar la complejidad de la relación, la sanación mutua, el pacto, pero sabía que era difícil para Pilar, inmersa en sus propias luchas, comprender. En la mansión, la dinámica entre Luz y Javier florecía. Él, antes recluido y amargado, ahora se permitía momentos de ligereza e incluso de humor. Sus sesiones de fisioterapia, antes una carga, se convirtieron en momentos de desafío y superación, con Luz a su lado, animándolo en cada movimiento. Comenzó a usar menos la silla de ruedas dentro de casa, apoyándose en muletas o en los brazos de Luz, dando pasos vacilantes pero firmes por el vasto salón. Cada paso era una victoria no solo para él, sino para ella, que veía la vida regresar a los ojos azules que antes eran tan vacíos. La empresa Montero, antes un gigante dormido, despertaba bajo la nueva visión de Javier. Pasaba horas en su despacho, ahora con las ventanas abiertas y la luz del sol entrando, haciendo llamadas, reestructurando departamentos, despidiendo ejecutivos que se aferraban a viejas prácticas y contratando nuevos talentos con ideas frescas. Quería una empresa con responsabilidad social, que invirtiera en comunidades necesitadas, que ofreciera oportunidades. «No quiero solo lucrar, Luz, quiero dejar un legado que no esté manchado por el dolor del pasado», le explicó una tarde mientras revisaba informes. Luz, sentada en un sillón cercano, lo escuchaba con fascinación. Ella, que apenas había terminado la preparatoria, estaba allí, presenciando la transformación de un imperio. Javier, por su parte, valoraba la perspectiva de ella. «¿Qué piensas de esto, Luz? ¿Es práctico? ¿Es humano?». Pedía su opinión sobre proyectos sociales, sobre la comunicación con los empleados, sobre la forma de abordar los problemas. Ella ofrecía su visión simple, pero cargada de una sabiduría práctica adquirida en las calles. La intimidad entre ellos crecía en pequeños gestos, una mirada prolongada, una sonrisa compartida, el silencio confortable que se instalaba entre ellos. Las manos que antes se tocaban solo para auxiliar en el baño o en la fisioterapia, ahora se encontraban casualmente, un toque ligero que llevaba una corriente eléctrica silenciosa. Un día, mientras trabajaban juntos en el jardín, plantando nuevas flores alrededor del ahuehuete recién plantado, las manos de Javier rozaron las de Luz. Él no las apartó. En vez de eso, sus dedos se entrelazaron por un instante, un gesto que valía más que 1000 palabras. Ese gesto tan simple hizo que el corazón de Luz se acelerara. Era un reconocimiento mutuo de que la barrera entre paciente y cuidadora se había disuelto, dando lugar a algo más profundo, más complejo. Javier la miró a los ojos y no había sarcasmo ni dolor, solo una ternura que la hizo contener la respiración. «Luz», comenzó la voz ronca, pero fue interrumpido por el sonido insistente del interfono. Era la ama de llaves, doña Carmen, con una expresión preocupada. «Señor Javier, disculpe que lo interrumpa, pero su tía, la señora Dolores, está en la puerta. Insiste en verlo, dijo que es urgente». El nombre Dolores hizo que el semblante de Javier se cerrara instantáneamente. La ternura en sus ojos se transformó en una sombra de irritación y algo más profundo, casi miedo. Luz sintió la tensión en el aire, el cambio abrupto en la atmósfera, la mención de la tía, una figura hasta entonces desconocida para Luz, parecía evocar fantasmas antiguos, trayendo de vuelta la oscuridad contra la que Javier tanto luchaba. Aquel era un nombre que él nunca había mencionado, ni siquiera en las confesiones bajo el ahuehuete. La puerta que se abrió para Luz ahora
Parecía a punto de revelar un nuevo capítulo, quizás más sombrío, de la vida de Javier Montero. El nombre Dolores resonó en el jardín, rompiendo la atmósfera de paz que Javier y Luz habían construido. El rostro de Javier, antes relajado, se contrajo en una máscara de aversión y aprensión. Luz sintió el cambio en la temperatura del aire, como si una nube oscura hubiera repentinamente flotado sobre ellos. Doña Carmen, la ama de llaves, parecía vacilante, los ojos fijos en Javier como si esperara una explosión. «¿Dolores?», repitió Javier, la voz cargada de un veneno contenido. «¿Qué quiere aquí? Dejé claro que no quería ser molestado». «Dijo que es sobre la herencia, señor. Algo sobre documentos que necesitan su firma, y que es urgente», explicó doña Carmen, visiblemente incómoda. Javier cerró los ojos por un instante, como si intentara contener una ola de recuerdos dolorosos. Luz lo observó, sintiendo que aquella Dolores era más que una simple tía. Había algo en la reacción de Javier que la hizo conectar los puntos. El tío que lo había marcado, la infancia robada. ¿Sería Dolores cómplice o solo un recuerdo vivo de un pasado que él quería olvidar? «Dígale que espere en la sala de estar», ordenó finalmente Javier, la voz fría y distante. Se volvió hacia Luz y la mirada que antes era de ternura, ahora estaba velada por una oscuridad. «Luz, por favor, ayúdame a entrar y después puedes retirarte. No necesito tu presencia en esta reunión». El cambio en Javier fue abrupto y doloroso. Era como si la muralla que ella había ayudado a derribar estuviera siendo erigida nuevamente, ladrillo por ladrillo. Luz sintió una punzada de dolor, pero asintió, comprendiendo que había algo allí que él no estaba listo para compartir. Lo ayudó a levantarse, apoyándolo mientras se movía con las muletas en dirección a la mansión, el cuerpo tenso, la mente ya distante. En la sala de estar, la señora Dolores ya esperaba. Era una mujer elegante, de cabello impecablemente, peinado y joyas discretas, pero caras. Sus ojos, de un azul gélido, eran perturbadoramente similares a los de Javier, pero sin el brillo que Luz había aprendido a amar. Una sonrisa forzada adornaba sus labios delgados. «Javier, mi querido sobrino, ¿cuánto tiempo?», exclamó, la voz melosa, pero sin calor. Se levantó e intentó abrazarlo, pero Javier retrocedió, evitando el contacto. «Dolores, ¿qué te trae por aquí?», preguntó la voz cortante sin ningún afecto. La sonrisa de ella vaciló por un instante. «Vaya, Javier, qué recepción tan fría. Vine a ver cómo estás, por supuesto, y a traer algunos documentos sobre la partición de los bienes de tu padre. Hay algunas propiedades que necesitan tu firma para ser vendidas. Cosas burocráticas, ya sabes cómo es». Luz, que había permanecido discretamente en la sala para asegurarse de que Javier estuviera cómodo antes de retirarse, observó la escena. La forma en que Dolores lo miraba, con una mezcla de condescendencia y una curiosidad casi depredadora, la incomodaba. Sintió una oleada de protección hacia Javier, aunque él la hubiera alejado. «No hay nada burocrático que no pueda ser resuelto». «Por los abogados», respondió Javier, sentándose con dificultad en el sofá. «No necesitabas venir personalmente». «Pero quería asegurarme de que estuvieras bien, querido», insistió Dolores, los ojos recorriendo el cuerpo de Javier, deteniéndose en sus piernas como si evaluara la extensión de su recuperación. «Oí decir que estás haciendo fisioterapia y que tienes una nueva cuidadora. ¿Es esa joven de allí?», señaló a Luz con un gesto desdeñoso. Luz sintió que la sangre se le helaba. La mirada de Dolores era de escrutinio, de juicio. «Sí, es Luz Hernández, mi cuidadora», respondió Javier sin mirarla. «Ahora, si podemos ir directo al asunto de los documentos». Dolores ignoró la impaciencia de Javier. «Una joven sencilla. ¿No es así? Espero que esté a la altura. Tu tío, pobrecito, siempre tuvo dificultad para encontrar personas confiables para cuidarte. Después de aquel accidente, te volviste tan sensible». La mención del tío y del accidente hizo que el cuerpo de Javier se tensara. Luz sintió la tensión de él, la rabia burbujeando bajo la superficie.
Sabía que aquel accidente era la clave para las cicatrices, para el dolor, y la forma en que Dolores hablaba, con una falsa compasión, era nauseabunda. «Mi vida personal no es de tu incumbencia, Dolores», siseó Javier, los puños cerrados. «Los documentos, por favor». Dolores, percibiendo que había tocado un punto sensible, cambió de tema con una sonrisa forzada. Sacó una carpeta de su bolso de marca y comenzó a explicar los términos de la herencia, hablando de cifras astronómicas, de propiedades en paraísos fiscales, de inversiones. Javier escuchaba la expresión impasible, pero Luz podía sentir la energía negativa que emanaba de él. Luz, sintiéndose una intrusa y percibiendo que su presencia ya no era deseada, se retiró discretamente de la sala, pero al alejarse, oyó la voz de Dolores un poco más baja pero aún audible. «Y sobre aquel fondo de inversión que tu padre creó para ti, Javier, hay una cláusula peculiar. Parece que solo tendrás acceso total a él si te casas». Esas palabras hicieron que Luz se detuviera en el pasillo. Un fondo de inversión condicionado al matrimonio. ¿Qué más escondía la familia Montero? La mansión, que antes parecía un refugio, ahora se revelaba un nido de secretos. Y Luz sentía que apenas estaba arañando la superficie. La llegada de Dolores no era solo una visita, era el presagio de un nuevo giro, uno que podría sacudir todo lo que ella y Javier habían construido. Luz se alejó de la sala de estar. Las palabras de Dolores resonando en su mente. «Si te casas». La revelación sobre el fondo de inversión condicionado al matrimonio de Javier añadía una nueva capa de complejidad a la ya intrincada red de secretos de la familia Montero. Subió las escaleras, sintiendo el peso de la información. La mansión, que antes parecía un lugar de sanación y nuevo comienzo, ahora se revelaba un escenario de intrigas, donde el dinero y el poder se mezclaban con una historia de dolor y manipulación. Intentó concentrarse en sus tareas, pero la imagen de Javier, con el rostro contraído por la rabia y la aversión a la tía, no salía de su cabeza. Aquel accidente que Dolores había mencionado y que Javier nunca había detallado, cobraba contornos más sombríos. ¿Sería la tía cómplice del tío que lo había marcado? ¿O solo una figura que representaba el pasado traumático que él tanto intentaba superar? Pasaron horas. El silencio en la mansión era roto solo por los murmullos amortiguados de la conversación en la sala de estar. Luz preparó la cena, pero la aprensión le impedía concentrarse. Finalmente, oyó la puerta principal cerrarse, y poco después, los pasos pesados de Javier subiendo las escaleras. Parecía exhausto, el cuerpo tenso, la expresión sombría. «¿La tía Dolores ya se fue?», preguntó Luz con voz suave al verlo entrar en el comedor. Javier asintió, sin mirarla. «Sí, finalmente, consiguió lo que quería». Se sentó a la mesa, pero apenas tocó la comida. Luz sintió que él necesitaba hablar, pero no quería presionarlo. Esperó, paciente, mientras él luchaba con sus propios demonios. «Es hermana de mi padre», comenzó Javier, la voz baja, casi inaudible. «Y la esposa de mi tío». Hizo una pausa, como si el nombre fuera difícil de pronunciar. «El mismo tío que me causó las cicatrices». Luz sintió un escalofrío. La confirmación del vínculo entre Dolores y el agresor de Javier era aún más perturbadora. «¿Ella sabía lo que él hacía?», preguntó Luz, la voz cargada de indignación. Javier soltó un suspiro pesado. Siempre lo supo. Era cómplice. Mi padre, un hombre bueno pero ingenuo, nunca percibió la maldad de ellos. Confiaba en su hermano. Lo dejó cuidar de los negocios y de mí después de que mi madre murió. Dolores, ella solo observaba y a veces hasta lo alentaba. Se beneficiaba de la situación, del control que mi tío ejercía sobre mí y sobre la fortuna de la familia. Continuó la voz embargada, revelando la historia que había guardado durante tantos años. El accidente no fue un accidente. Fue una paliza brutal, una de las muchas, que lo dejó parapléjico. Su tío, en un acceso de furia,
lo había empujado escaleras abajo, rompiendo su columna. Dolores estaba presente y no hizo nada para impedirlo. Después, inventaron la historia de un accidente doméstico para encubrir la verdad. Mi padre descubrió la verdad poco antes de morir, confesó Javier, los ojos húmedos. Quedó devastado. Intentó protegerme, pero ya era tarde, y sabía que, con mi condición, yo sería aún más vulnerable a ellos. Por eso, creó aquella cláusula en el testamento. Luz sintió el corazón oprimirse. ¿La cláusula del matrimonio? Javier asintió, una sonrisa amarga en los labios. Sí, quería asegurarse de que yo tuviera a alguien a mi lado. Alguien que me protegiera y que no fuera manipulado por ellos. Alguien que pudiera darme la fuerza que él sabía que yo necesitaría para luchar contra la influencia de ellos sobre la empresa y la fortuna. La revelación de la cláusula del matrimonio, ahora explicada, traía un nuevo peso para Luz. Ella era la cuidadora, la única persona en quien Javier confiaba. La ironía de la situación era casi cruel. Él necesitaba una esposa para tener control total sobre su propio destino, y ella estaba allí, la única mujer que había logrado romper sus barreras. Ellos quieren que me case con alguien a quien puedan controlar, continuó Javier, la voz llena de desprecio. Alguien que firme los papeles sin cuestionar, que les dé acceso total a mi dinero. Dolores ya me está presentando candidatas, mujeres de familias tradicionales, con intereses propios, que no se preocupan por quién soy, solo por lo que tengo. Luz sintió un escalofrío. Ese era un juego peligroso y Javier estaba en el centro de él. Su lucha no era solo contra sus propias heridas, sino contra una familia que parecía determinada a controlarlo a él y a su fortuna. Ella, una cuidadora sencilla, estaba ahora en medio de una batalla de poder y dinero, una batalla que podría definir el futuro de Javier y, de alguna forma, el de ella también. El pacto de sanación que habían hecho bajo el ahuehuete cobraba un nuevo significado. Era un pacto contra las sombras del pasado, contra la crueldad de la familia de Javier, y tal vez un pacto para un futuro que ellos aún no se atrevían a nombrar. La revelación sobre la cláusula del matrimonio y la verdadera naturaleza de Dolores y del tío de Javier flotaba sobre la mansión como una niebla densa. Luz sentía el peso de la información, la urgencia silenciosa que ahora envolvía cada gesto de Javier. Él estaba en una carrera contra el tiempo, no solo para recuperarse físicamente, sino para proteger su legado y su cordura de una familia que parecía determinada a controlarlo. En los días que siguieron, la presencia de Dolores, incluso a distancia, se sentía. Llamadas telefónicas frecuentes, correos electrónicos con sugerencias de cenas y eventos sociales donde Javier debería comparecer para conocer candidatas adecuadas a esposa. Javier ignoraba la mayoría, pero la presión era palpable. Luz lo veía tenso, las líneas de preocupación más evidentes en su rostro. Es como si me estuvieran asfixiando, se desahogó Javier una tarde mientras Luz lo ayudaba a caminar por el jardín. Ahora usaba las muletas con más desenvoltura, pero la carga emocional parecía pesarle más que la física. No les importa mi felicidad, solo el control sobre lo que es mío. Luz lo escuchaba, la mente hirviendo. Sabía que necesitaba ser más que una cuidadora ahora. Necesitaba ser un puerto seguro, una aliada. No lo lograrán, Javier. Eres más fuerte de lo que piensas. No lo sé, Luz. Es agotador. Es como luchar contra fantasmas que se niegan a desaparecer. Se detuvo, apoyándose en el ahuehuete, y la miró a los ojos. Mi padre quería que me casara con alguien que me amara, que me protegiera, no con una marioneta. Esas palabras, alguien que me amara, hicieron que el corazón de Luz se acelerara. Era un deseo, una esperanza que él estaba expresando, y ella sintió la intensidad de ese momento. La línea entre lo profesional y lo personal era cada vez más tenue, casi inexistente. La rutina de fisioterapia se intensificó. Javier estaba determinado a recuperar el máximo de su movilidad. Pasaba horas en el gimnasio de la mansión, antes intacto, con Luz a su lado,
alentando cada repetición, cada estiramiento. Ella investigaba ejercicios, adaptaba rutinas y celebraba cada pequeño progreso con una alegría genuina que lo contagiaba. Él reía más, se relajaba más. El dolor físico aún estaba ahí, pero el dolor del alma parecía disminuir cada día. «Eres una tirana, ¿sabes?», bromeó un día, jadeante, después de una serie de ejercicios. Luz sonrió, la frente sudada. «Solo estoy asegurándome de que pueda bailar en su boda, Javier». Él la miró y su sonrisa vaciló. La broma inocente para ella tocó un punto sensible. «Tal vez no quiera bailar con ninguna de las candidatas de Dolores», murmuró, la mirada distante. La empresa Montero también se convirtió en un campo de batalla. Javier, con la ayuda de sus abogados de confianza, comenzó a investigar las transacciones pasadas de su tío y de Dolores. Descubrimientos impactantes salieron a la luz: desvío de fondos, inversiones fraudulentas, manipulación de documentos. La fortuna de la familia estaba siendo sistemáticamente dilapidada. «Me robaron durante años, Luz», reveló Javier, la voz cargada de una mezcla de rabia e incredulidad, después de una reunión con sus abogados. «Mientras yo estaba atrapado en esa silla, ellos estaban dilapidando todo lo que mi padre construyó». Luz sintió la indignación crecer dentro de ella. La crueldad de esa familia parecía no tener límites. «¿Y qué vas a hacer?» «Voy a luchar. Voy a exponer la verdad y voy a recuperar cada centavo. No por mí, sino por lo que mi padre creía». La miró, los ojos azules centelleando con una nueva determinación. «No van a controlarme, ni a mí, ni a mi futuro». En medio de esta batalla legal y emocional, Luz recibía noticias de su propia familia. Pilar, su hermana, estaba más tranquila, la madre recuperándose lentamente. Pero la vida en el barrio pobre seguía siendo una lucha. Luz sabía que la ayuda de Javier era un alivio temporal, pero no una solución permanente para los problemas estructurales de su familia. Seguía trabajando duro, ahorrando cada centavo, soñando con algún día poder dar una vida mejor a su madre y hermana, lejos de la violencia y la miseria. Una tarde, Javier la llamó a su despacho. Estaba al teléfono, la voz seria. Al colgar, se volvió hacia Luz, el rostro pálido. «Era mi abogado», dijo la voz tensa. «Parece que Dolores y mi tío descubrieron que estoy investigando. Están amenazando. Dijeron que si no me caso pronto con la candidata que ellos eligieron van a hacer de la vida de mi familia un infierno». Luz sintió un escalofrío. La amenaza no era solo contra Javier, sino contra las personas que él amaba. Y de repente se vio no solo como su cuidadora, sino como parte de esa familia, parte de esa lucha. El peligro era real, y la presión para que Javier se casara aumentaba cada día. El giro estaba acercándose, y Luz sabía que necesitaría toda su fuerza para enfrentar lo que vendría. La amenaza de Dolores y del tío de Javier se cernía sobre la mansión como una espada de Damocles. La presión para que se casara con una de las candidatas elegidas por ellos, para que la familia pudiera tener control total sobre la fortuna, se volvió insoportable. Javier estaba visiblemente afectado, pero la rabia y la determinación en sus ojos eran aún más fuertes. «No me doblegarán, Luz», dijo, los puños cerrados. «No voy a casarme con alguien a quien no amo, solo para satisfacer la codicia de ellos. Mi padre no habría deseado eso». Luz sentía la urgencia de la situación. Cada día, las llamadas de Dolores se volvían más insistentes, las sugerencias de encuentros más agresivas. Javier, por su parte, estaba cada vez más aislado, confiando solo en sus abogados y en Luz. Sabía que necesitaba un plan, y rápido. Una noche, mientras Luz lo ayudaba a prepararse para dormir, Javier la miró con una intensidad que le hizo contener la respiración. «Luz, necesito preguntarte algo. Es algo impensable, tal vez». El corazón de Luz se aceleró. Sintió que lo que vendría cambiaría todo. «Puedes preguntar, Javier». Él vaciló, los ojos azules fijos en los de ella, buscando algo que parecía encontrar. «¿Te casarías conmigo?» La pregunta cayó como una bomba en el silencio de -100 la habitación.
Luz sintió que el aire se enrarecía. ¿Casarse con Javier? No era una petición de amor, no de la forma romántica que se esperaría, sino una petición de salvación, de colaboración, de un pacto que trascendería lo convencional. Pensó en su madre, en Pilar, en la vida que luchaba por mantener. Pensó en las cicatrices de Javier, en el dolor que había soportado, en la lucha que libraba. Javier, comenzó la voz temblorosa. No es una petición de amor, Luz, no ahora, se apresuró a explicar, como si leyera sus pensamientos. Es una petición de ayuda, un matrimonio de conveniencia, para proteger lo que es mío, para proteger el legado de mi padre y para protegerme de ellos. Sé que es un absurdo, que tienes tu vida, tu familia. ¿Y qué sería de nosotros, Javier? Lo interrumpió, la voz más firme ahora. ¿Sería un contrato, un acuerdo? ¿Y después? Él suspiró la expresión de cansancio. No lo sé, Luz, pero prometo que sería un matrimonio de respeto, de colaboración. Tendrías toda la seguridad para tu familia, para tu madre, para Pilar, y yo tendría la libertad de luchar contra ellos sin tener que doblegarme. Y después veríamos, pero no puedo pensar en nadie más en quien confíe lo suficiente para esto, en quien sienta que me protegería de verdad. Luz lo miró, y vio no solo al millonario, sino al hombre herido, desesperado por una salida. Pensó en todo lo que habían construido, en la confianza, en la intimidad que había surgido entre ellos. El beso bajo el ahuehuete, el pacto de sanación. Era un salto en la oscuridad, pero tal vez era el único camino. Necesito pensar, Javier, dijo la voz aún un poco embargada. Él asintió, la expresión de alivio mezclada con aprensión. Claro, piensa, pero has de saber que el tiempo se está agotando. Esa noche, Luz no durmió. Sopesó los pros y los contras. El matrimonio con Javier significaría seguridad financiera para su familia, una vida que nunca soñó tener, pero también significaría entrar de cabeza en un mundo que no era el suyo, un mundo de intrigas, de poder, de una familia dispuesta a todo. ¿Y qué sería de ella, de sus sentimientos, de la extraña y profunda conexión que había surgido entre ella y Javier? ¿Sería solo un contrato o algo más podría florecer? Al día siguiente, Luz tomó su decisión. Encontró a Javier en el jardín, bajo el viejo ahuehuete, el mismo lugar donde las confesiones habían comenzado y el pacto de sanación había sido sellado. «Acepto, Javier», dijo, la voz firme, los ojos fijos en los de él. «Me casaré contigo». Un suspiro de alivio escapó de los labios de Javier. Una sonrisa lenta y genuina se formó en su rostro, una sonrisa que Luz no veía desde hacía días. Extendió la mano hacia ella, y ella la sostuvo, sintiendo la fuerza y la vulnerabilidad en su toque. «Gracias, Luz», murmuró la voz ronca de emoción. «No sabes lo que esto significa para mí». «Sé lo que significa para nosotros, Javier», respondió ella, los ojos húmedos. «Significa que vamos a luchar juntos». El pacto estaba sellado, un matrimonio de conveniencia sí, pero con la promesa de una colaboración que ya había sanado tantas heridas. Sabían que la noticia sería un shock para todos, especialmente para Dolores y su tío. La mansión Montero se preparaba para un giro que nadie esperaba, y Luz, la cuidadora común, estaba a punto de convertirse en la señora de la casa, en un juego donde las reglas aún estaban siendo escritas. La noticia del matrimonio de Javier y Luz cayó como una bomba en la mansión Montero, y pronto se esparció por los pasillos del Imperio Montero. Doña Carmen, la ama de llaves, casi dejó caer la bandeja de té al oír la declaración de Javier. Los otros empleados, que habían presenciado la lenta transformación de su patrón, susurraban e intercambiaban miradas, una mezcla de sorpresa y curiosidad. Para ellos, Luz era la cuidadora, la joven sencilla que había traído luz a la casa, pero jamás imaginarían que se convertiría en la señora Montero. Javier, sin embargo, estaba determinado. Convocó a sus abogados y, con Luz a su lado, explicó la situación. Los abogados, inicialmente escépticos,
Pronto comprendieron la gravedad de la amenaza de Dolores y la necesidad de Javier de tener acceso total al fondo de inversión para proteger su patrimonio y su propia vida. Comenzaron a trabajar en los trámites legales para un matrimonio rápido, pero sin fallas. No queremos darles ningún resquicio para impugnar, instruyó Javier. Que sea todo dentro de la ley, impecable. Luz, por su parte, sentía vértigo. De repente, su vida sencilla estaba patas arriba. Se vio en reuniones con abogados, discutiendo cláusulas prenupciales y acuerdos, un mundo completamente ajeno a su realidad. Javier, percibiendo su aprensión, fue su puerto seguro. Le explicaba cada detalle, garantizaba que estaría protegida y que su familia también sería amparada, independientemente del futuro del matrimonio. Es un paso enorme, Luz, lo sé, pero lo haremos juntos, dijo, sosteniendo su mano. El toque era firme, un recordatorio silencioso del pacto que habían hecho. La noticia, como Javier esperaba, llegó a oídos de Dolores con la velocidad de un rayo. La reacción fue inmediata y furiosa. El teléfono de la mansión no dejaba de sonar, con Dolores exigiendo hablar con Javier, amenazando, gritando. «¿Cómo te atreves, Javier? Casarte con una cuidadora, una aprovechada. Esto es un absurdo, tu padre jamás lo permitiría», vociferaba en una de las llamadas que Javier, a propósito, dejó en altavoz para que Luz escuchara. Javier, con una calma recién adquirida, respondió. «Mi padre deseaba que me casara con alguien en quien confiara, Dolores, y Luz es la única persona en quien confío de verdad. En cuanto a tu aprobación, es irrelevante». La furia de Dolores del otro lado de la línea era casi palpable. Amenazó con impugnar el testamento, difamar a Javier, exponer secretos a los medios. Pero Javier estaba preparado. Sus abogados ya habían reunido pruebas contundentes contra ella y el tío, y Javier dejó claro que cualquier movimiento de ella sería respondido con una acción judicial devastadora. «Sé sensata, Dolores. Tengo pruebas de todo lo que han hecho. No me obligues a usarlas. Este matrimonio ocurrirá y no podrás hacer nada para impedirlo», finalizó, colgando el teléfono con una sonrisa victoriosa. Luz sintió una mezcla de admiración y alivio. Javier, el hombre que antes se encogía ante el pasado, ahora enfrentaba a sus verdugos de frente. El matrimonio sería una ceremonia discreta, solo con los abogados, doña Carmen y algunos pocos empleados de la mansión como testigos. Javier quería evitar cualquier espectáculo que pudiera ser usado por Dolores. Luz, sin embargo, sintió la necesidad de compartir la noticia con su familia. Fue a visitar a su madre y a Pilar, el corazón oprimido. Se sentó con ellas en la pequeña sala y con la voz embargada les contó sobre la petición de Javier, la cláusula del testamento, la amenaza de Dolores y su decisión de aceptar. La madre de Luz, debilitada por la enfermedad, la miró con una mezcla de preocupación y orgullo. «Hija mía, siempre has sido fuerte. Si es lo correcto para ti, confío». Pilar, sin embargo, reaccionó con una mezcla de shock y escepticismo. «¿Casarte? ¿Con un millonario? Luz, ¿estás segura? Esto no es un cuento de hadas. ¿Y si te está usando? ¿Y si es peligroso?» Luz explicó la complejidad de la situación, la colaboración, la confianza que había construido con Javier. Intentó transmitir a Pilar la verdad sobre el hombre detrás de la fortuna, el hombre herido que ella estaba ayudando a sanar. Pilar, aún desconfiada, pero viendo la determinación en los ojos de su hermana, acabó por aceptar, no sin antes hacer que Luz prometiera que se cuidaría. De vuelta a la mansión, los preparativos para la boda eran mínimos, pero cargados de significado. Luz eligió un vestido sencillo pero elegante que Javier insistió en comprar. El día de la ceremonia, el jardín, con el viejo ahuehuete y el retoño recién plantado, fue el escenario. El sol brillaba y una brisa suave balanceaba las hojas, como si la naturaleza bendijera la unión. Javier, de pie con las muletas al lado de Luz, parecía más fuerte que nunca. Sus ojos azules, antes tan gélidos, ahora brillaban con una emoción contenida. A su lado, Luz sintió una calma sorprendente.
No era la boda de sus sueños de niña, pero era una boda con propósito, de sanación, de una promesa de futuro. Cuando el juez de paz los declaró marido y mujer, Javier se inclinó y besó a Luz. No fue un beso protocolario, fue un beso suave, cargado de gratitud, de respeto y de una ternura que prometía ir más allá del contrato. Era un beso que sellaba no solo un matrimonio, sino el inicio de una nueva batalla y la esperanza de un amor que aún estaba por florecer. La cuidadora común, ahora señora Montero, estaba lista para enfrentar el mundo al lado del hombre que había ayudado a reconstruir. El beso en el altar improvisado bajo el ahuehuete fue el sello de un nuevo capítulo. No era un beso de pasión, arrolladora, sino de una promesa silenciosa, de un pacto renovado. Luz sintió el calor de los labios de Javier, la suavidad que contrastaba con la fuerza de su determinación. Al separarse, los ojos de Javier encontraron los de ella, y un brillo de gratitud y algo más profundo, algo aún no nombrado, centelleó. La pequeña celebración en la mansión fue discreta, pero cargada de un significado inmenso. Doña Carmen, con los ojos húmedos, sirvió un pastel sencillo. Los pocos empleados presentes aplaudieron tímidamente, y el ambiente, antes formal, ganó un toque de calor familiar. Luz, por primera vez, se sintió parte de aquel lugar, no como una empleada, sino como la señora de la casa, la esposa de Javier Montero. La noche de bodas fue una prueba para el matrimonio de conveniencia. Javier y Luz se retiraron a la habitación principal, un espacio lujoso que antes parecía frío e impersonal. El silencio era denso, cargado de expectativas e incertidumbres. Javier, percibiendo la tensión de Luz, fue el primero en hablar. Luz, sé que esto es extraño, pero quiero que sepas que esta habitación es tuya tanto como mía. No hay presión, respeto tu espacio, tu privacidad. Estamos juntos en esto, pero cada uno a su manera. Luz asintió aliviada por la sensibilidad de él. Lo sé, Javier, gracias. Se acomodaron en lados opuestos de la cama gigantesca, un abismo de seda y almohadas entre ellos. El sueño tardó en llegar para Luz. Pensaba en el giro de su vida, en la responsabilidad que ahora cargaba. Pero extrañamente, no había arrepentimiento. Había una sensación de propósito, de que estaba exactamente donde debía estar. Los días que siguieron, la vida de casados comenzó a desenvolverse de forma peculiar. La rutina de Luz como cuidadora no cambió drásticamente, pero ahora compartía la vida de Javier de una forma más íntima. Las comidas eran siempre juntos, las conversaciones bajo el ahuehuete se volvieron más largas y profundas. Javier la incluía en sus reuniones con abogados y en sus estrategias para la empresa, valorando su intuición y su perspicacia. Mi esposa tiene un sentido práctico que muchos de mis ejecutivos no tienen, bromeó un día en una teleconferencia, haciendo que Luz se sonrojara, pero sintiendo un calor en el pecho. La noticia del matrimonio, claro, no tardó en llegar a los medios. Fotos de Luz, tomadas discretamente por paparazzi, comenzaron a circular, acompañadas de titulares sensacionalistas. El millonario recluso se casa con su misteriosa cuidadora. Dolores intentó usar la prensa para difamar a Luz, esparciendo rumores sobre interés financiero y oportunismo. Pero Javier, con la ayuda de su equipo de comunicación, actuó rápidamente, emitiendo un comunicado oficial que elogiaba la fuerza y la integridad de Luz, y amenazando con demandar a cualquier medio que publicara información falsa. La reacción de Pilar ante la noticia fue una mezcla de asombro y una pizca de orgullo, a pesar de su desconfianza inicial. Llamaba a Luz con más frecuencia, pidiendo detalles, intentando entender aquel nuevo mundo. La madre de Luz, por su parte, estaba radiante, viendo a su hija segura y amparada. Mientras tanto, la batalla legal contra Dolores y el tío de Javier se intensificaba. Con el matrimonio, Javier finalmente tuvo acceso total al fondo de inversión, lo que le dio el poder financiero para contraatacar. Sus abogados presentaron las pruebas de desvío de fondos y fraude, y un escándalo comenzó a desarrollarse entre bastidores del mundo empresarial. El tío de Javier, ya anciano y enfermo, fue formalmente acusado y Dolores, con su reputación manchada, vio sus planes desmoronarse.
Con cada victoria legal, Javier parecía liberarse un poco más del peso del pasado. Su fisioterapia avanzaba a pasos agigantados. Ya conseguía caminar distancias mayores con la ayuda de un bastón e incluso arriesgaba algunos pasos sin apoyo, con Luz cerca, lista para sostenerlo. El dolor físico aún estaba ahí, pero el dolor emocional disminuía, sustituido por una esperanza renovada. Una noche, Javier y Luz estaban sentados en la banca bajo el ahuehuete, observando el retoño, que habían plantado ahora un poco más robusto. El silencio entre ellos era confortable, llenado por una intimidad que iba más allá de las palabras. «Sabes, Luz», comenzó Javier, la voz suave, «solía pensar que estaba destinado a una vida de soledad y amargura, que las cicatrices nunca sanarían». Se volvió hacia ella, y sus ojos azules brillaban bajo la luz de la luna. «Tú cambiaste eso. Me mostraste que la vida puede ser diferente, que las cicatrices pueden convertirse en fuerza». Extendió la mano y tocó delicadamente el rostro de Luz, los dedos rozando su piel. «Este matrimonio comenzó como un contrato, un escudo, pero siento que se está convirtiendo en algo más». Luz sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La mirada de Javier era intensa, cargada de una emoción que ella reconocía en su propio corazón. Lo algo más que él mencionaba era lo mismo que ella sentía florecer entre ellos. El amor, antes un concepto distante e idealizado, parecía estar formándose allí, entre el dolor y la sanación, entre la conveniencia y la conexión. El camino por delante aún era incierto, pero cada día, cada toque, cada mirada, construían no solo una vida, sino un futuro juntos, donde las heridas del pasado serían solo recuerdos de un viaje que los unió. La victoria de Javier en la batalla legal contra Dolores y su tío fue devastadora. Las pruebas de desvío de fondos y fraude eran irrefutables. El tío, ya debilitado, fue condenado, y Dolores, con su reputación y fortuna en ruinas, enfrentó procesos de indemnización que la dejaron al borde de la bancarrota. La familia que lo había atormentado durante años finalmente fue desenmascarada y despojada de su poder. La noticia resonó en los círculos sociales y empresariales, consolidando la imagen de Javier no solo como un sobreviviente, sino como un hombre de fuerza inquebrantable. Para Javier, la victoria no era solo sobre dinero o justicia, sino sobre liberación. Era como si un peso milenario fuera retirado de sus hombros. Sentía el aire más ligero, los colores más vibrantes. El dolor fantasma que lo atormentaba parecía disminuir cada día. Su recuperación física también alcanzó un nuevo nivel. Con la mente libre de las ataduras del pasado, se dedicó a la fisioterapia con una energía renovada. «Mira, Luz», exclamó un día, caminando por el jardín sin la ayuda del bastón, solo con el apoyo ligero de la mano de ella en su brazo. Sus pasos aún eran cautelosos, pero firmes, llenos de una nueva confianza. Le sonrió, una sonrisa que alcanzaba sus ojos, ahora llenos de vida. «Estoy caminando, Luz. De verdad». Luz sintió que sus ojos se humedecían. Lo abrazó allí mismo, en medio del jardín, sin importarle quién pudiera verlos. «Lo lograste, Javier, lo lograste». Ese abrazo, en medio del jardín, bajo la mirada silenciosa del viejo ahuehuete y del retoño que crecía a su lado, fue un parteaguas. Ya no existía la barrera de paciente y cuidadora, ni siquiera la de un matrimonio de conveniencia. Solo estaban Javier y Luz, dos seres que se encontraron en el dolor y construyeron un puente de sanación y afecto. La empresa Montero, bajo el nuevo liderazgo de Javier, florecía con una filosofía renovada. Invirtió fuertemente en proyectos sociales, en educación y salud para comunidades necesitadas, en iniciativas de sustentabilidad. La empresa, antes vista como un coloso frío, ahora era un símbolo de responsabilidad y propósito. Luz, con su visión práctica y su corazón generoso, se convirtió en su consejera más confiable, participando activamente en las decisiones y ayudando a moldear el futuro de la empresa. La vida de Luz también se transformó. Su madre, con Pointing, el tratamiento adecuado y la seguridad de un hogar, se recuperaba a pasos lentos, pero constantes. Pilar,
Viendo la estabilidad y la felicidad de su hermana, comenzó a soñar con un futuro diferente para sí misma. Javier se empeñó en garantizar que la familia de Luz tuviera todo lo que necesitaba, no como caridad, sino como parte de su compromiso con la mujer que había salvado su vida. La mansión, antes tan sombría, era ahora un hogar. Las ventanas estaban siempre abiertas. La risa de Javier resonaba por los pasillos y la presencia de Luz la llenaba de calor. La distancia en la cama, que antes era un abismo, disminuyó gradualmente. Las manos que se tocaban casualmente ahora se buscaban, las miradas se prolongaban y los silencios eran llenados por una comprensión mutua. Una noche, Javier y Luz estaban sentados en la banca bajo el ahuehuete, observando las estrellas. El nunociant retoño que habían plantado juntos ya estaba más alto, sus hojas verdes balanceándose suavemente con el viento. ¿Recuerdas, Luz, cuando dije que nuestro matrimonio era un contrato, un escudo? Preguntó Javier la voz suave. Luz asintió volviéndose hacia él. Recuerdo. Él tomó su mano, entrelazando sus dedos. Estaba equivocado, o tal vez no sabía lo que estaba por venir. No eres solo mi escudo, Luz. Eres mi puerto seguro, mi fuerza y mi amor. Las palabras, dichas con una simplicidad y sinceridad que la desarmaron, hicieron que el corazón de Luz se acelerara. No necesitaba más pruebas. El amor que había florecido entre ellos, nacido del dolor y la sanación, era real, profundo e innegable. «Yo también te amo, Javier», susurró, las lágrimas corriendo por su rostro. Él se inclinó, y esta vez el beso fue diferente. No era un beso de pacto o de gratitud, sino un beso de amor verdadero, de entrega, de un futuro que estaban construyendo juntos, ladrillo por ladrillo, sentimiento por sentimiento. Las cicatrices de Javier aún estaban allí, pero ahora eran un testimonio de superación, no de dolor. Y Luz, la cuidadora que entró para dar un baño a un millonario, había encontrado no solo un propósito, sino un amor que la transformó para siempre. La historia de Javier y Luz era la prueba de que, incluso en las ruinas del pasado, el amor podría florecer, más fuerte y resiliente que cualquier adversidad. El «Yo también te amo, Javier», de Luz, no fue solo una respuesta, sino el eco de una verdad que ambos sentían desde hacía mucho tiempo. El beso que siguió, bajo el manto estrellado y el testigo silencioso del ahuehuete, selló no solo el amor, sino la promesa de un futuro que estaban dispuestos a construir juntos. Ladrillo por ladrillo, afecto por afecto. Los días que siguieron estuvieron llenos de una ligereza y una alegría que la mansión Montero nunca había conocido. La formalidad antes presente entre ellos se disolvió por completo, dando lugar a una intimidad tierna y natural. Las mañanas comenzaban con el desayuno compartido en la terraza, donde conversaban sobre los planes para la empresa, las noticias, del mundo, o simplemente disfrutaban del silencio confortable entre ellos. Javier continuaba su recuperación con una dedicación aún mayor, ahora impulsado por la alegría de vivir. Ya caminaba sin bastón por la mansión y por el jardín, sus pasos cada vez más firmes. Las cicatrices en su cuerpo aún eran visibles, pero ahora las veía no como marcas de dolor, sino como un mapa de su jornada, un testimonio de su resiliencia. Luz, a su lado, era su mayor animadora, su compañera en cada ejercicio, en cada paso. La empresa Montero, bajo el liderazgo conjunto de Javier y Luz, prosperaba no solo financieramente, sino en su impacto social. Los proyectos de responsabilidad social se expandieron, alcanzando más comunidades, transformando vidas. Luz, con su experiencia de vida y su empatía natural, era la fuerza motriz detrás de muchas de estas iniciativas, garantizando que el propósito humano de la empresa nunca fuera olvidado. Javier, por su parte, admiraba la pasión y la inteligencia de ella, aprendiendo a ver el mundo a través de un nuevo prisma. Los medios, que antes especulaban sobre el matrimonio de conveniencia, comenzaron a cambiar su narrativa. Las apariciones públicas de Javier y Luz, siempre juntos, con sonrisas genuinas y miradas cómplices,
desmentían cualquier rumor. Eran vistos como una pareja fuerte, unida, que había superado adversidades y estaba construyendo un legado de bondad. La historia de la cuidadora que se convirtió en esposa se transformó en un cuento de amor y superación, inspirando a muchos. La familia de Luz también florecía. Su madre, con la salud estabilizada y la paz de espíritu, disfrutaba de la compañía de sus hijas. Pilar, inspirada por su hermana, decidió volver a los estudios soñando con convertirse en enfermera. Javier insistió en apoyarla, ofreciéndole una beca integral. La pequeña casa de la familia de Luz, aunque aún modesta, era ahora un hogar seguro y feliz, libre de las amenazas del pasado. Una tarde, mientras estaban bajo el ahuehuete, observando el retoño que habían plantado, ahora un pequeño árbol robusto, Javier se volvió hacia Luz. «Luz», comenzó, la voz suave, «hemos construido tanto juntos. Una empresa, una nueva vida para mí, seguridad para tu familia, pero hay algo más que deseo». Luz lo miró, el corazón acelerado. Sabía lo que él diría. «Quiero que nuestra familia crezca», continuó, sus ojos azules fijos en los de ella, llenos de una esperanza que antes parecía imposible. «Quiero tener hijos contigo, Luz. Quiero construir una familia de verdad, con amor, con la misma fuerza y resiliencia que nosotros dos aprendimos a tener». Las lágrimas corrieron por el rostro de Luz. Era el sueño que no se atrevía a soñar, la promesa de un futuro completo. Se inclinó y lo besó, un beso que llevaba toda su gratitud, su amor y su esperanza. «Sí, Javier», susurró entre los besos. «Sí, quiero». El ahuehuete, testigo de tantos momentos, parecía susurrar su aprobación con el susurro de sus hojas. La mansión Montero, antes un símbolo de dolor y reclusión, era ahora un hogar rebosante de amor, de sanación y de la promesa de una nueva vida. Javier, el millonario quebrado, y Luz, la cuidadora simple, habían probado que el amor verdadero no se encuentra en cuentos de hadas, sino en el coraje de enfrentar las propias sombras y en la capacidad de amar y ser amado, incluso con todas las cicatrices. El viaje de ellos había sido largo y difícil, pero cada paso, cada dolor, cada superación los había llevado exactamente a donde debían estar, juntos, construyendo un futuro, un legado de amor y esperanza. La decisión de construir una familia trajo una nueva dimensión a la vida de Javier y Luz, llenando la mansión con una expectativa vibrante. Aquel deseo, antes impensable para Javier y un sueño distante para Luz, ahora se convertía en el centro de sus planes. Conversaban durante horas sobre nombres, sobre cómo sería la educación de sus hijos, sobre el legado de amor y valores que querían dejar. Con cada conversación, el vínculo entre ellos se profundizaba, transformando el matrimonio de conveniencia en una unión inquebrantable, forjada en la superación y el cariño mutuo. La noticia del embarazo de Luz, algunos meses después, fue recibida con una alegría indescriptible. Javier, que había enfrentado tantas batallas con una valentía estoica, se emocionó profundamente al sostener el primer ultrasonido, los ojos humedecidos de gratitud. «Un nuevo comienzo, Luz», susurró, besando su frente. «Un futuro que nunca imaginé que sería posible». El embarazo de Luz fue un periodo de gran felicidad y complicidad. Javier se convirtió en el marido más atento, protegiéndola con un celo que ella nunca había experimentado. La acompañaba a todas las consultas, leía libros sobre paternidad y se empeñaba en que ella tuviera toda la comodidad y tranquilidad. La mansión, antes silenciosa, comenzó a ser preparada para la llegada del bebé, con una habitación infantil siendo decorada con cariño, repleta de colores suaves y juguetes. Doña Carmen, la ama de llaves, observaba todo con una sonrisa maternal, feliz de ver la casa y a su patrón finalmente llenos de vida. La madre de Luz y Pilar también celebraban la noticia, ansiosas por la llegada del nuevo miembro de la familia. Pilar, que había iniciado sus estudios de enfermería, ahora veía en Luz no solo a una hermana, sino un ejemplo de fuerza y resiliencia. Mientras la familia crecía,
la empresa Montero continuaba prosperando bajo el liderazgo visionario de Mrs. Javier y la sensibilidad de Luz. Los proyectos sociales, especialmente aquellos dirigidos a niños y familias en situación de vulnerabilidad, ganaron aún más fuerza, impulsados por la experiencia personal de Luz y por el deseo de Javier de crear un mundo mejor para su hijo. La empresa ya no era solo un negocio, sino un vehículo para la transformación social. El parto de Luz fue un momento de intensa emoción. Javier permaneció a su lado todo el tiempo, sosteniendo su mano, ofreciendo palabras de aliento. Y entonces, el llanto de un bebé llenó la sala. Nació un niño saludable, con los ojos azules de Javier y la determinación silenciosa de Luz. Lo llamaron Miguel, un nombre que significaba «¿Quién como Dios?», un símbolo del viaje que los había llevado hasta allí. La llegada de Miguel transformó la vida de Javier y Luz de maneras que nunca podrían haber imaginado. Javier, el hombre que se había cerrado al mundo, ahora se derretía con cada sonrisa del hijo, con cada pequeño gesto. Pasaba horas con Miguel en brazos, leyendo historias, cantando canciones, redescubriendo la inocencia y la alegría que la vida le había robado. Luz lo observaba, el corazón rebosante de amor por su pequeña familia. Las cicatrices de Javier aún estaban allí, un recordatorio de un pasado doloroso, pero ahora eran solo parte de su historia, ya no el centro de ella. Al sostener a Miguel, en brazos, sentía que cada herida había sido un paso hacia ese momento, hacia esa plenitud. El ahuehuete en el jardín, antes un refugio para el dolor, era ahora un símbolo de vida, de crecimiento, de un legado que se extendía por generaciones. Una tarde, Javier y Luz estaban sentados bajo el ahuehuete. Miguel dormido en brazos de Javier. El sol se ponía pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. «Nuestra historia es un poco loca, ¿no?», murmuró Luz, sonriendo. Javier la miró, los ojos llenos de amor. «Es la mejor historia que podría haber imaginado, Luz. Me enseñaste a amar de nuevo. Me enseñaste a vivir». Besó la frente de Miguel, después la de Luz. El silencio que siguió no era de incertidumbre, sino de una paz profunda y duradera. Habían encontrado el amor en el lugar más inesperado, sanado heridas que parecían incurables y construido una familia sobre los cimientos de la confianza, el respeto y un amor que floreció de las cenizas. La mansión Montero, otrora un santuario de dolor, era ahora el hogar de una familia feliz, un testimonio vivo de que la verdadera fuerza reside en la capacidad de amar y de recomenzar, no importa cuán profundas sean las cicatrices. Los años se desplegaron como las páginas de un libro, cada capítulo más rico y lleno de significado que el anterior. Miguel creció, un niño curioso y lleno de vida, con la inteligencia perspicaz de Javier y la gentileza y empatía de Luz. La mansión Montero resonaba con su risa, con los sonidos de sus juguetes y con la energía contagiosa de una infancia feliz. Javier, antes recluido y melancólico, era ahora un padre presente, que se arrodillaba para jugar con su hijo, leía historias antes de dormir y le enseñaba sobre el mundo con una paciencia y un amor infinitos. La recuperación de Javier era un testimonio vivo de su resiliencia. Ya no dependía de muletas o bastones, caminaba con seguridad, aunque aún con un leve arrastrar en una de las piernas. Las sesiones de fisioterapia continuaron, pero ahora eran más un hábito de mantenimiento que una lucha diaria. Había vuelto a practicar deportes adaptados, encontrando alegría en la natación y en el baloncesto en silla de ruedas, probándose a sí mismo y al mundo que las limitaciones físicas no definían su espíritu. El amor entre Javier y Luz se profundizó con el tiempo, transformándose en una conexión inquebrantable. Ya no era el amor apasionado y arrebatador de las novelas, sino algo más sólido, más profundo, un amor construido en la confianza, en el respeto mutuo, en la superación de adversidades y en la alegría de compartir cada pequeño momento. Eran compañeros en todo, desde las decisiones complejas de la empresa hasta la rutina de cuidar a Miguel. Las conversaciones bajo el ahuehuete continuaban,
ahora con el retoño plantado creciendo fuerte y frondoso, ofreciendo sombra y un refugio para sus reflexiones. La empresa Montero, bajo el liderazgo de Javier y Luz, se convirtió en un modelo de éxito empresarial con propósito social. Las inversiones en comunidades necesitadas se multiplicaron, con la construcción de escuelas, hospitales y centros de capacitación profesional. Luz, con su visión humanitaria, lideraba muchos de estos proyectos, garantizando que el impacto fuera real y duradero. La fortuna de la familia, antes una fuente de dolor y disputa, se transformó en un instrumento de bien, un legado de compasión y oportunidad. La familia de Luz prosperó junto con ellos. Su madre, completamente recuperada, vivía en una casa confortable, cerca de la mansión, disfrutando de la compañía del nieto y de la tranquilidad que la vida finalmente le ofrecía. Pilar, con el apoyo de Javier y Luz, se graduó en enfermería y se dedicaba a proyectos sociales de la empresa, trabajando en clínicas comunitarias y llevando salud y esperanza a quienes más lo necesitaban. Su gratitud hacia Javier y Luz era inmensa, y la relación entre las hermanas se fortaleció aún más. Dolores y el tío de Javier, por otro lado, desaparecieron de sus vidas, consumidos por las consecuencias de sus propias acciones. La justicia había sido hecha, y el pasado, aunque nunca olvidado, ya no tenía el poder de atormentarlos. En un día soleado, el 5º cumpleaños de Miguel fue celebrado en el vasto jardín de la mansión. Los niños corrían y reían, y el aire estaba lleno de alegría. Javier y Luz observaban al hijo jugar de la mano, una sonrisa serena en sus labios. «¿Quién lo diría, Luz?», murmuró Javier apretando su mano. «Yo que un día pensé que mi vida estaba acabada, que nunca más sentiría alegría». Luz reposó la cabeza en su hombro. «Lo construimos juntos, Javier. Cada paso, cada cicatriz, cada elección nos trajo hasta aquí, donde el amor y la esperanza florecieron en lugar del dolor». Él se volvió hacia ella, los ojos azules brillando con una profundidad que solo el tiempo y la superación podrían forjar. «Tú eres mi sanación, Luz, mi milagro, y Miguel, él es la prueba de todo lo que podemos construir». El ahuehuete, ahora un árbol imponente, proyectaba su sombra protectora sobre ellos. El retoño, crecido a su lado, era un símbolo de la continuidad, del legado. La historia de Javier y Luz no era un cuento de hadas perfecto, sino una saga de resiliencia, de amor que se encuentra en las profundidades del dolor, de coraje para reescribir el propio destino. Habían probado que las cicatrices no definen quiénes somos, sino la forma en que las sanamos, y que el amor, en sus formas más inesperadas, es la fuerza más poderosa de todas. Y así vivieron, construyendo un futuro, un día a la vez, con la certeza de que la mayor riqueza no estaba en la fortuna, sino en la familia que habían construido y en el amor que los unía. Los años volaron, transformando a Miguel de un niño curioso en un joven prometedor, con la misma inteligencia aguda del padre y la compasión innata de la madre. Creció en la mansión Montero, un hogar repleto de amor y propósito, lejos de las sombras que un día se cernieron sobre Javier. Miguel heredó la pasión por aprender y la determinación de Javier, pero también la sensibilidad y la mirada atenta a las necesidades de los demás, características que Luz tanto valoraba. Javier, ahora un hombre de mediana edad, llevaba sus cicatrices con dignidad y gratitud. El bastón era un recuerdo distante, y sus pasos eran firmes, aunque el leve arrastrar en la pierna persistía. Se había convertido en un ejemplo de superación, no solo para Miguel, sino para todos los que lo conocían. Su historia de vida, de dolor y renacimiento era contada en conferencias y entrevistas, inspirando a las personas a encontrar fuerza en la adversidad. El amor entre Javier y Luz no solo perduró, sino que se profundizó con cada año que pasaba. Eran el pilar uno del otro, confidentes, amantes y mejores amigos. Las mañanas aún los encontraban en la terraza, tomando café y planeando el día, o sentados bajo el ahuehuete, observando a Miguel crecer y la vida desplegarse a su alrededor. Aquel ahuehuete,
que presenció el inicio de su sanación, y el sello de su amor era ahora un árbol majestuoso, sus raíces profundas en la tierra, sus ramas fuertes extendiéndose hacia el cielo, un símbolo vivo de su propio viaje. La empresa Montero, bajo la gestión visionaria de Javier y el liderazgo compasivo de Luz en los proyectos sociales, expandió su impacto globalmente. No solo construyeron escuelas y hospitales, sino que desarrollaron programas de empoderamiento económico y sustentabilidad ambiental en países en desarrollo. La fortuna de la familia, antes una carga, se convirtió en una herramienta poderosa para el bien, un legado que trascendía el lucro y se centraba en la dignidad humana. La familia de Luz continuó floreciendo. Su madre, ya anciana, pero con la salud estable, disfrutaba de una vejez tranquila, rodeada por el cariño de los nietos y bisnietos. Pilar, ahora una enfermera renombrada, dedicaba su vida a misiones humanitarias, muchas de ellas financiadas por la Fundación Montero, llevando su conocimiento y compasión a los rincones más remotos del mundo. En una tarde tranquila de otoño, Javier y Luz estaban sentados en el banco bajo el ahuehuete, observando a Miguel, ahora un joven, conversando animadamente con algunos amigos en el césped. El retoño que plantaron hace tantos años era ahora un árbol robusto, casi tan grande como el ahuehuete madre. Creció tan rápido, murmuró Luz, un nudo en la garganta. Javier apretó su mano. Y es todo lo que podríamos haber soñado. Luz, un chico bueno, fuerte, con un corazón enorme. Volvió el rostro hacia ella y sus ojos azules, aunque marcados por el tiempo, brillaban con la misma intensidad de amor que ella había visto por primera vez. Hicimos esto, mi amor, juntos. Luz sonrió, las lágrimas brotando en sus ojos. Sí, Javier, lo hicimos. Él la besó suavemente, un beso de años de historia, de dolor superado y de amor incondicional. La vida les había enseñado que la sanación no era la ausencia de cicatrices, sino la capacidad de florecer a pesar de ellas. La mansión Montero, antes un santuario de sufrimiento, era ahora un faro de esperanza, un hogar donde el amor había transformado el dolor en propósito, la soledad en familia y el destino en un legado eterno. Javier y Luz, el millonario y la cuidadora, habían reescrito sus propias historias, probando que el verdadero milagro no está en la ausencia de heridas, sino en la belleza de cómo son sanadas y en el amor que nace en su lugar. El tiempo, implacable, en su avance, trajo consigo la sabiduría de la edad y la serenidad de una vida bien vivida. Javier y Luz, ahora con cabellos plateados y la piel marcada por las líneas de incontables sonrisas, continuaban siendo el alma de la mansión Montero. Sus manos, antes unidas por un pacto de conveniencia, permanecían entrelazadas, un testimonio silencioso de un amor que floreció contra todas las probabilidades. Miguel, el hijo que había llenado sus vidas con una alegría inestimable, siguió los pasos de sus padres, pero trazó su propio camino. Con la inteligencia de Javier y la compasión de Luz, se dedicó a la filantropía y a la innovación social, expandiendo el legado de la Fundación Montero hacia nuevos horizontes. Viajó por el mundo, implementando proyectos que transformaban comunidades, siempre con el apoyo y el orgullo de sus padres. La mansión Montero, lejos de ser un museo de memorias, era un hogar vibrante, repleto de nietos que corrían por los jardines, jugando bajo el mismo ahuehuete que fue testigo de la historia de sus abuelos. El retoño plantado por Javier y Luz se había convertido en un árbol majestuoso, un símbolo de la continuidad y del crecimiento del amor y la familia. Javier, aunque con la movilidad un poco más limitada por la edad, mantenía la mente afilada y el espíritu inquebrantable. Pasaba horas en el despacho, aconsejando a Miguel, leyendo y escribiendo sus memorias, un relato franco de su viaje de dolor, superación y amor. Las cicatrices en su cuerpo, ahora más pálidas, eran historias silenciosas de una batalla ganada. Luz, con su gentileza y sabiduría, era la matriarca de la familia.
el pilar de apoyo y el corazón de la casa. Dedicaba su tiempo a los nietos, a la jardinería y a causas sociales menores, manteniéndose activa y conectada con el mundo que ella y Javier habían ayudado a moldear. Su presencia irradiaba una paz que calmaba a todos a su alrededor. En una tarde de 1900, verano, Javier y Luz estaban sentados en el banco bajo el ahuehuete, como tantas veces lo habían hecho a lo largo de los años. El sol se filtraba por las hojas, creando un mosaico de luz y sombra. Miguel, ya un hombre hecho, los observaba desde lejos con una sonrisa de admiración. «¿Recuerdas, Luz?», dijo Javier, la voz un poco más débil, pero llena de ternura. «Cuando llegaste aquí, yo era un hombre quebrado, atrapado en mi propia oscuridad». Luz apretó su mano, los ojos húmedos. «Y tú me mostraste que incluso en las ruinas la vida puede florecer, Javier. Me enseñaste a amar de una forma que nunca imaginé». Él sonrió, una sonrisa que iluminaba su rostro. «Fuimos la sanación uno del otro, ¿no es así?». «Sí, mi amor», susurró ella, apoyando la cabeza en su hombro. «Lo fuimos». El silencio que siguió no era de melancolía, sino de una profunda gratitud y plenitud. Habían construido una vida que superó todas las expectativas, un legado de amor, compasión y resiliencia. Las cicatrices de Javier ya no eran una carga, sino un recordatorio del camino recorrido, de la fuerza encontrada y del amor que los unió. La historia de Javier y Luz, la del millonario y la cuidadora, se convirtió en una leyenda en la familia Montero, contada y recontada para las nuevas generaciones. Una prueba de que el amor verdadero no se limita a cuentos de hadas, sino que se manifiesta en el coraje de enfrentar las sombras, en la capacidad de perdonar y de levantarse, y en la belleza de encontrar la luz en el lugar más inesperado. Vivieron una vida plena, dejando atrás no solo una fortuna, sino un legado de amor que continuaría floreciendo, así como el ahuehuete en el jardín, por muchas y muchas generaciones. El otoño llegó, pintando el jardín de la mansión Montero, con tonos de oro y carmesí, y con él una serenidad aún más profunda se instaló en la vida de Javier y Luz. Los días eran más cortos, las tardes más suaves, invitando a momentos de quietud y reflexión. Pasaban gran parte del tiempo juntos, en el acogimiento de la sala de estar, leyendo, conversando o simplemente disfrutando de la presencia uno del otro. La salud de Javier, aunque estable, mostraba las señales innegables de la edad avanzada. Sus pasos eran más lentos y los momentos de reposo se volvieron más frecuentes. Luz, con la misma dedicación y ternura de cuando lo conoció, cuidaba de él con un amor que trascendía el tiempo y las circunstancias. Le leía, preparaba sus tés favoritos y garantizaba que cada día estuviera lleno de confort y cariño. Miguel, ahora un hombre maduro y realizado, había tomado plenamente las riendas de la Fundación Montero y de los negocios de la familia. Visitaba a sus padres diariamente, compartiendo las novedades de los proyectos y buscando sus consejos. En cada interacción, Javier veía en su hijo la materialización de todo lo que él y Luz habían construido. Un propósito mayor, una compasión genuina y la fuerza para continuar el legado de transformación. En una tarde particularmente dorada de otoño, Javier pidió ser llevado al jardín. Luz lo ayudó a sentarse en el banco bajo el ahuehuete, que ahora era un árbol colosal, sus hojas danzando suavemente con el viento. El retoño que plantaron, crecido y fuerte, estaba al lado como un hijo al lado de su padre. Javier respiró profundamente el aire fresco, sus ojos azules recorriendo el jardín que había sido su santuario y su escenario de renacimiento. Miró a Luz, que estaba sentada a su lado sosteniendo su mano. «Luz», dijo, la voz un susurro pero cargada de claridad. «Mi vida fue un regalo inesperado. Tú fuiste el mayor de ellos». Luz apretó su mano, las lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Sabía que este era un momento de despedida, un adiós suave y lleno de amor. «Me enseñaste que el amor puede sanar todo, Javier», respondió, la voz embargada. «Que las cicatrices son solo mapas de un viaje increíble». Él sonrió, una sonrisa
de paz y satisfacción. Y tú, mi amor, eres mi viaje entero, el principio, el medio y el fin. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos vibrantes de naranja y púrpura, la misma paleta que había sido testigo del beso que selló su amor. Javier cerró los ojos, su respiración volviéndose más suave y espaciada. El apretón en su mano disminuyó gradualmente. Luz sintió el momento en que él partió, un suspiro final que se mezcló con el susurro de las hojas del ahuehuete. No hubo dolor, solo una transición serena, como si él estuviera adormeciéndose en sus brazos. Ella permaneció allí, sosteniendo su mano, sintiendo la presencia de él en cada hoja que caía, en cada rayo de sol que se despedía. Miguel los encontró allí, bajo el ahuehuete, la escena más pacífica que podría haber imaginado. Se arrodilló al lado de su madre, abrazándola, y juntos observaron la puesta del sol, celebrando una vida que fue un testimonio de amor, resiliencia y propósito. Javier Montero, el millonario quebrado que encontró la sanación y el amor en los brazos de su cuidadora, dejó atrás no solo una fortuna, sino un legado inconmensurable de compasión y transformación. La mansión Montero, el ahuehuete en el jardín y la Fundación Montero continuarían siendo símbolos de su historia, un recordatorio eterno de que incluso en las profundidades del dolor, el amor puede florecer, sanar y crear un futuro que trasciende todas las expectativas. Luz, la guardiana de ese amor, continuaría viviendo, con el corazón lleno de gratitud y la certeza de que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma, viviendo en los recuerdos, en los legados y en los corazones de aquellos a quienes tocó. El otoño se profundizó, y con él, la mansión Montero se sumergió en un silencio reverente. La partida de Javier, serena y digna, dejó un vacío que ninguna presencia podría llenar por completo, pero también una plenitud de recuerdos y un legado palpable. Luz permaneció allí, bajo el ahuehuete, por largos minutos después del último suspiro de su amor. Las lágrimas corrían libremente, no de desesperación, sino de un dolor profundo y tierno, el dolor de la ausencia de un alma que se entrelazó con la suya de forma irreversible. Sentía el calor residual de la mano de él en la suya, el recuerdo de su sonrisa, la fuerza de su espíritu. Miguel, al encontrarlos, se arrodilló y abrazó a su madre, sintiendo el mismo dolor y el mismo amor que ella. Juntos, velaron al hombre que había sido su pilar, su guía, su mayor ejemplo de superación. La mansión, que un día fue un refugio de dolor, era ahora un santuario de memoria, donde cada habitación, cada objeto, cada rayo de sol que se filtraba por las ventanas contaba la historia de Javier y Luz. El funeral de Javier Montero no fue un evento de luto sombrío, sino una celebración de la vida extraordinaria que había vivido y del impacto que él y Luz tuvieron en el mundo. Amigos, socios de negocios, beneficiarios de la Fundación Montero e incontables personas cuyas vidas fueron tocadas por su generosidad y visión, asistieron para rendir sus homenajes. Miguel, con la voz embargada pero firme, habló sobre su padre, sobre la madre que lo sanó, y sobre el legado de amor y propósito que construyeron juntos. Luz, a su lado, con la dignidad que siempre la caracterizó, sintió el amor y el respeto que emanaban de todos. En los días y semanas que siguieron, Luz encontró consuelo en la presencia de Miguel, de los nietos, de su madre y de Pilar. Continuó siendo el corazón de la familia y el alma de la Fundación Montero, trabajando incansablemente para expandir los proyectos que ella y Javier habían soñado. El ahuehuete en el jardín y el árbol que creciera a su lado se convirtieron en su refugio diario. Allí conversaba con Javier en su corazón, sintiendo su presencia en cada brisa, en cada hoja que caía. Una tarde, mientras observaba a los nietos jugar bajo la sombra del ahuehuete, Luz sonrió. La vida continuaba, pulsante y llena de esperanza. Las cicatrices de Javier y las suyas propias eran ahora marcas de un viaje épico, un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de heridas,
sino en la capacidad de amar y florecer a pesar de ellas. Ella había entrado en la vida de Javier como una cuidadora y se convirtió en su esposa, su compañera, su amor eterno y la guardiana de un legado que trascendía el tiempo. La historia de Javier y Luz era la prueba viva de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, sanar las heridas más profundas y transformar el destino. Era una historia de resiliencia, de compasión